hacia dónde va el Partido Acción Nacional. Uno pensaría, no te cases con estas ideas de un Marco Cortés, de una generación que sin duda alguna se ha convertido ya en la cruda de la larga borrachera neoliberal que ha afectado a nuestro país, porque siendo claros, Marco Cortés, Cristian von Roerich, Federico Doring, por supuesto, Gómez del Campo, sin olvidar a Ricardo Anaya, incluso la propia Lili Telles, que es un poco más grande de edad que ellos, la propia Xóchitl Gálvez, sin dejar de lado al actual alcalde Benito Juárez, Luis Mendoza, Santiago Taboada y el señalado Jorge Romero, pues pertenecen precisamente a esta generación que ve a un Diego Fernández de Ceballos, a un Santiago Krill, a un Felipe Calderón como sus referentes. Es decir, es una generación que ha normalizado completamente el conflicto de interés, que ha normalizado la poca ética para poder desarrollar sus acciones políticas, una generación que dejó de lado ya el de por sí cuestionable pragmatismo para caer en actos totalmente amorales. Para ellos, lo que pasa con el cártel inmobiliario es un ataque por parte de las autoridades. Para ellos, negociar notarías es lo más común de este planeta. Para ellos, por supuesto, que se criminalice la pobreza, pues es parte de lo que debe de existir para combatir a la delincuencia organizada. Para ellos, que se declaren a los cárteles como terroristas y se violente la seguridad de nuestro país, pues es normal en un concepto de colaboración. Jorge Romero, en un análisis, digámoslo de esta manera, querida, serio, Jorge Romero no tendría ninguna posibilidad de ser dirigente nacional de ningún partido político por los propios antecedentes que tiene. Pero además de ello, por su poca capacidad en muchas ocasiones para operar de manera eficiente y a gran escala a las diferentes huestes del Partido Acción Nacional. Lo vimos siendo coordinador de los diputados del PAN, un hombre sumamente limitado en cuestión mediática, un hombre sin carisma, un hombre que no tiene la capacidad de debatir incluso con personajes de Morena, por eso regularmente le gustaba mandar a legisladoras, sobre todo legisladoras, ocupaba mucho esa estrategia de mandar legisladoras a que se confrontaran directamente, porque él se retraía incluso de los medios de comunicación, es un hombre que le gusta operar mucho bajo las sombras, y la historia de Jorge Romero está muy ligada de una u otra manera al calderonato, aunque ahora haya tenido ciertas diferencias o enfrentamientos en alguna etapa, porque él sostuvo una relación personal con Gómez del Campo y juntos fueron artífices de lo que se conoció como el grupo de los Ocean, en donde estaban muchos de los que te mencioné. Actualmente el grupo de los Ocean como tal ya no está operando, el que opera es el grupo de los Quintos, según se llaman ellos mismos, y que son precisamente los que han logrado consolidar a la Benito Juárez como un territorio panista con base en una estrategia de empadronamiento, de afiliación. Y mucha gente considera que esa estrategia les permitirá convertirse en una opción en contra de Morena, sobre todo pensando en que han alcanzado resultados en Miguel Hidalgo, así como también en la Cuauhtémoc, que mira que vencer a los Monreal en la Cuauhtémoc no es cualquier cosa, eso es cierto, pero también primó mucho la división en Morena, los enfrentamientos al interior de Morena, la falta de apoyo de la sociedad a Katy Monreal por el hecho de llamarse Katy Monreal y por ser una persona improvisada, pero la realidad es que ellos consideran que esto les puede dar y es ahí en donde viene el contraste. A mí me parece que no les va a dar esa estrategia a los panistas de llevar a cabo un empadronamiento, una afiliación con el afán de ser mucho más competitivos. No creo que les dé esa operación hormiga que han estado tratando de llevar, bueno, que han llevado a cabo en la Benito Juárez o en la Miguel Hidalgo, porque la relación en otros municipios del país es muy diferente a la que están en esos lugares. Además, el tema de la credibilidad. Jorge Romero es un personaje que no tiene credibilidad, es un personaje relacionado con el cártel inmobiliario, es un personaje relacionado con diversos actos que son sumamente cuestionables. Sobre todo, fíjate, nos hemos centrado mucho en el tema del cártel inmobiliario, pero Jorge Romero no ha dado una explicación a fondo respecto al uso de recursos en 2017, con el sismo que sacudió la Ciudad de México, se creó esta comisión para manejar esos recursos con Leonel Luna ya afinado, con Mauricio Toledo que está prófugo en Chile, y Jorge Romero. Y ese dinero jamás se supo bien cómo lo usaron, para qué lo usaron, por qué lo usaron. Hubo gastos excesivos, hubo gastos que nunca se comprobaron, se detuvo ese fondo, eso es cierto, pero la realidad es que
hubo malversación del mismo. Entonces estamos hablando de un personaje que es capaz de utilizar recursos para solventar un problema tan serio como el sismo para su propio beneficio. Entonces, a mí me parece, querida Alex, que Jorge Romero es el ejemplo perfecto de verdad de una de las peores generaciones panistas, una generación panista que se encamina cada día más a su salida. Esto no quiere decir que el PAN vaya a desaparecer. Sí creo que es una generación que va a ir perdiendo protagonismo de aquí al 2027, porque es una generación sumamente debilitada, sumamente podrida por sus propios errores, por sus propios pecados, por sus propias estrategias. Y el hecho de colocar a un personaje de esta calaña, en pocas palabras, demuestra el desinterés incluso del propio Partido Acción Nacional por contrarrestar o por lo menos tomar decisiones diferentes a las que venían tomando en los últimos años y que les han arrojado resultados verdaderamente lamentables en cuestión electoral. Entonces a mí me parece que estos personajes son los que van a abrir la puerta, literal, querida Alex, nada más ni nada menos que a esa ultraderecha del famoso tío Richie, que está esperando simple y llanamente a través de la señora Lili Telles y otros actores tener esos espacios para poder controlar una infraestructura como la del Partido Acción Nacional, ¿no? Jesús, mediante las redes sociales, Luisa Alcalde señaló que Romero pues era arrogante y lo invitó a aclarar su participación en el cártel inmobiliario. Jorge Romero pues realmente no le respondió a Luisa Alcalde sobre lo del cártel inmobiliario, pero le puso: ¿qué te parece si tú y yo debatimos públicas y frecuentemente para hablar de cómo va el país? Jesús, mira, aquí lo tenemos en pantalla. ¿Te imaginas ese debate o qué crees que podría pasar si es que se llegan a dar, pues, de que los dos dirigentes de el partido Morena, que ahorita pues tienen la mayoría, y Jorge Romero, el nuevo dirigente del PAN, pudieran hacer este tipo de, pues, ¿cómo llamarlo?, ejercicio para poder ver cómo va el país? Mira, a mí me parece que Luis Alcalde debe ser muy cuidadosa en ese tipo de cuestiones. No tienes por qué engrandecer a los enanos, dice una vieja frase. Y ahorita el Partido Acción Nacional no es un partido que le quite el sueño realmente a Morena. El PAN va a tratar de hacer ruido. El PAN va a tratar, por supuesto, de generar este tipo de controversias, este tipo de espacios, este tipo de pronunciamientos, porque lo que quiere es que la gente lo voltee a ver, sobre todo no el sector que vota a favor de Morena, ese sector está perfectamente definido y en dado caso votaría, si hay alguna decisión en Morena, al interior del mismo. No voltearían a ver al PAN, eso es un hecho. No está pidiéndole tampoco esos espacios el PAN a su audiencia ganada. Está buscando ese porcentaje, que no es menor, de mexicanos y mexicanas que decidieron no participar el pasado 2 de junio por diferentes razones y que considera Acción Nacional tiene un campo de acción en el mismo, que se basa en definitiva en los malos resultados, dice el PAN, que pudiera alcanzar el gobierno de Claudia Sheinbaum y por supuesto lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Por lo tanto, Luis Alcalde podría debatir con Jorge Romero, eso es un hecho, sería interesante desde el punto de vista democrático de transparencia, sería interesante ver a dos dirigentes nacionales discutir periódicamente sobre el país. Políticamente, electoralmente no le conviene a Morena. Morena no tiene no tiene por qué caer en ese tipo de señalamientos, en ese tipo de discusiones. No tiene Luis Alcalde, y mira que es una política que yo considero joven, pero talentosa, que tiene un futuro brillante, pero todavía no tiene el manejo que podría llegar a tener un López Obrador, que podría tener una misma Claudia Sheinbaum, o que podría tener incluso un Gerardo Fernández Noroña o un Marcelo Ebrard Casaubon, quienes tendrían un manejo muy diferente del escenario en un debate. Por lo tanto, sería darle armas a un personaje que tampoco creas que aportaría mucho en la discusión. El estilo fíjate, históricamente el PAN se caracterizaba por tener grandes oradores. Incluso cuando tú acudías, por ejemplo, a la formación panista en sus cuadros jóvenes, una de las características, y eso me dejó en dos amigos que son panistas, era la oratoria, el discurso, el debate, el argumento. Te enseñaban a enfatizar, a mover manos, entonar la voz, ver a los ojos. En fin, tenías toda una preparación política, de comunicación política. Esta generación, con excepción de Ricardo Anaya, que hay que reconocerlo, es un corruptazo, pero es un tipo que tiene bien vertebrado su discurso, esta generación panista no cuenta con esas herramientas. Basta ver a Marco Cortés cómo se expresa, a la propia Lili Telles, a Kenia López Rabadán, que son los
tribunos, digámoslo así, que regularmente aparecieron en los medios de comunicación y que sin embargo constantemente caen en la diatriba, caen en las dicotomías o de plano caen en el insulto, en la estridencia. Jorge Romero, para mí hay una expresión que lo define muy claro. Cuando le grita a la gente corrupto el fin de semana, en un audio que presentó Romina Gándara, si no me recuerdo, sin embargo, actúa como un niño chiquito, actúa reclamando como una especie de niño chiquito y no como un dirigente nacional. Bueno, Jorge Romero debatiendo, yo lo recuerdo solamente en dos opciones, siendo legislador, y en las dos le fue muy mal, muy, muy mal, porque es alguien que se parece mucho a Santiago Taboada. Tú recuerdas a Santiago Taboada debatiendo, se enoja de inmediato, intenta imponer la razón con base en, o ya sea en burla, ya sea en sarcasmo, o con base en actitudes agresivas al momento de expresarse, jamás con base en documentos, jamás con base en datos, jamás con base en hechos tangibles como tal. Taboada resultó un poco mejor en ciertos aspectos, si lo queremos valorar mediáticamente, pero ni siquiera le alcanzó. ¿Por qué? Porque no tenía credibilidad alguna. Entonces, lo mismo pasa con Jorge Romero. Si tú le das esos espacios a Jorge Romero, además de que sería una pérdida de tiempo, Jorge Romero únicamente los utilizaría para tratar de golpetearte. Entonces, me parece que Luis Alcalde tendría que ser muy cuidadosa en ese sentido. Si ella se siente con esa capacidad suficiente, adelante, sería un ejercicio interesante para el país, que también si lo repites mucho, pues llegaría a ser más que otra cosa cansino, pero me parece que estamos en una época en donde hoy por hoy el PAN va a buscar cualquier espectro, cualquier escenario para poder colgarse de una u otra manera en un proceso de recuperación que a mí, te soy honesto, querida Alex, a mí, sinceramente, me parece que ya se le fue el tren, por lo menos a esta generación, ¿no? ¿Y ves alguna voz que podría ser pues fuerte para esta oposición que justamente hace un ratito estábamos platicando con Francisco Cruz Jiménez y mencionaba que Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, pues que prácticamente ya está desahuciado políticamente y que igual tener tan poquitos senadores en el PRI, bueno, los priistas, pues que ya poquito a poquito el partido pues iba cayendo. Ahora con Jorge Romero en el PAN, ¿tú crees que hay alguna voz en la oposición, tanto del PAN como del PRI o incluso de Movimiento Ciudadano, que pueda ser pues esa voz que se necesita para que puedan hacerle tratar de estar con Morena, que ahora pues tiene la mayoría calificada? Entonces, pues a este momento, al menos yo no recuerdo a alguna persona de oposición que pueda estar dando como una batalla verdadera y tratar de posicionarse como un líder que sí sea líder para la oposición que México pues se necesita para estos contrapesos, que pues eso pasa en todas las democracias. Fíjate que a mí hubo una columna hace ya tiempo que me llamó mucho la atención, porque decía algo muy cierto, ¿no? Al rey le pusieron el parlamento, a Dios le pusieron el diablo, a Batman le inventaron el guasón. Es decir, siempre necesitas una contraparte, necesitas una oposición que te exija incluso a ti mismo ser mejor, que te debata, que te rete, que te cuestione, que le abra a la gente, a la población, la posibilidad de elegir en un momento dado. Y me parece que una oposición de derecha bien estructurada sería muy interesante en estos tiempos en México. Sin embargo, no la hay. Esta oposición que tenemos hoy por hoy es una oposición totalmente ya desacreditada, es una oposición sumamente desacreditada, es una oposición sin valores, es una oposición sin ideología, es una oposición tan, pero tan ensimismada en su propia vanidad que no se dan cuenta, que no entienden el México actual. Para ellos, y creo que ese es el principal error que cometieron desde 2018 y lo repitieron durante todo el sexenio de López Obrador, fue considerar al tabasqueño una anomalía histórica, un accidente histórico, rezó esta Beatriz Paredes en medio de los aplausos en sus foros de diálogo y demás cuando estaban supuestamente definiendo su candidatura a la presidencia. Y es ahí donde te das cuenta que están totalmente extraviados, que no logran entender ese México. Y la gran pregunta es si tienen la capacidad realmente ya para hacerlo, si tienen el interés como tal. Sus formas de actuar, de operar, ya están anquilosadas, ya están superadas, ya no tienen margen realmente de maniobra, ya no tienen un techo de crecimiento. Cuando tú revisas los liderazgos,
me voy a ver muy, muy viejo, pero te soy honesto, tú podrías coincidir o no, pero antes el PAN tenía liderazgos que por lo menos los respetabas en el debate y los escuchabas. ¿Por qué? Porque aprendías qué visión tenía esa derecha y cómo debatías con esa derecha. Tenías un Carlos Castillo Peraza, tenías un Luis Héctor Álvarez, tenías, por supuesto, a personajes que de una u otra manera asumían esos liderazgos y que Juan José Rodríguez Prats, en fin, y que te permitían elevar el debate, elevar la discusión. Incluyó al propio corruptazo de Diego Fernández Ceballos. Eran personajes que tenían esa presencia. Bueno, hasta Felipe Calderón era un tipo que sabía debatir bastante bien, ¿no? Pero esta generación está completamente, se volvió banal. Fue una generación que se lleva a cabo la simbiosis total del político empresario y el empresario se acaba comiendo al político y por lo tanto convierten a la política en una mercancía totalmente. Se vuelvan mercenarios totalmente de la política. Se dedican a generar negocio a través de sus propios negocios. Basta ver los despachos de abogados, cómo litigan en contra del Estado. Basta ver, por supuesto, quiénes están detrás muchas veces de construcciones, en este caso concreto, pero también de otro tipo de negocios, no solamente en el sector inmobiliario, sino también en medios de comunicación, también, por supuesto, involucrados en lo que tiene que ver en desarrollos supuestamente medioambientales y demás, que ahí están metidos muchos de ellos en un aspecto, en un espectro en donde el hecho de estar en la política les genera esos accesos, les genera esos conocidos y les genera esas prebendas. Ahora con la pérdida del Poder Judicial lo van a tener un poco más complicado, pero era esencial para ellos este negocio. Entonces ahí tú empiezas a revisar y dices, ¿quién? Yo, ¿sabes en qué momento me di cuenta de esa tragedia? Porque es una tragedia, insisto, para una democracia. eh, Cuando en el debate de la reforma judicial, que es la reforma más importante que se ha llevado a cabo en este país en décadas, tu voz cantante era una señora que le gritaba al presidente del Senado, di mi nombre bien bellaco. O sea, ese era tu rostro. Cuando Francisco Ramírez Acuña, un ex gobernador, un ex legislador, un ex secretario de gobernación, decide darle su espacio a Lili Telles, es cuando te das cuenta cuál es el nivel del PAN. Cuando Marco Cortés se pone a contarnos toda la historia de la parroquia del impresentable Miguel Ángel Yunes, cuando de repente Ricardo Anaya se pone a discutir, a debatir de manera, con una especie de soliloquio, ¿no? En torno a la corrupción política. Y del otro lado tú ves efectivamente a un Luis Colosio de Movimiento Ciudadano, que te soy muy honesto, que Alex, yo nunca he destacado a Luis Colosio. Yo creo que es un producto muchas veces de los medios de comunicación que nos encanta inflar políticos, y luego los inflan bastante, pero sinceramente Luis Colosio no es un personaje tampoco que argumente mucho, es un personaje bastante limitado en sus expresiones y de repente cuando se trata ya de una confrontación en serio, se retrae en el debate. Creo que debate mejor con todas sus ambigüedades y orfandades intelectuales Samuel García, ¿no? Pero incluso el propio Enrique Alfaro. Pero Movimiento Ciudadano tampoco tiene a ese personaje. Y en el PRI, yo creo que el hecho de ver a Alejandro Moreno es una piedra en el zapato, eso es un hecho, es un porro Alejandro Moreno, y no lo digo de una forma denostativa, sino descriptiva, no, es una actitud porril de la política, y por lo tanto Alejandro Moreno se puede volver la voz cantante de esta oposición pendenciera, de esta oposición agresiva, pero no hay más. La verdadera oposición, la oposición que va a cuestionar al gobierno de Claudia Sheinbaum en el corto y mediano plazo, va a venir del poder económico. Es un Ricardo Salinas Pliego, es un Claudio X González, es un Eduardo Tricio, es por supuesto un Alberto Ramírez, es un Germán Larrea y provendrá también de los Estados Unidos. Ahora al ver al equipo que está formando Donald Trump, nos queda muy claro cuál va a ser la tendencia que va a tener al respecto. Y esos serán los personajes con los cuales tendrá que debatir o tendrá que discutir o tendrá que profundizar el gobierno de Claudia Sheinbaum, por lo menos en estos primeros años de gobierno, porque incluso hablando ya de la oposición en su conjunto, personajes que podrían ser mucho más articulados, hoy por hoy están muy denostados. Decidieron quemar completamente sus naves, un Lorenzo Córdoba, un José Goldenberg, un José Ramón Cosío, gente que a lo mejor tiene una verborrea mucho más grandilocuente, una verborrea mucho más profunda o que sabe defender un poco mejor sus argumentos, hoy por hoy nadie les cree.
Y ni hablar de Norma Piña, quien es una persona con una profunda torpeza política, ¿no? Entonces, en realidad, estamos ante una oposición completamente huérfana de liderazgos, hablándote de la oposición institucional, hablándote de la oposición fáctica, me parece que es ahí en donde vamos a encontrar verdaderamente a esos personajes que van a confrontarse con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, muy probablemente no los veamos en grandes foros, pero sí veamos sus acciones que serán mucho más riesgosas de las que hoy por hoy puede estar llevando a cabo los partidos como tales, ¿no? Oye, Jesús, en tu cuenta de TikTok publicaste un video donde mencionaste: la verdadera oposición de Morena saldrá del propio Morena a partir del 2030. ¿Ves posible división dentro del partido Guinda en los próximos años? Sí, y me parece que va a ser natural, ¿eh? Creo que es normal. A mí hay gente que me ha comentado, oye, pero no está haciendo pájaro de mal agüero. No, 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 no. A ver, Morena es un movimiento demasiado grande, dicho por los propios integrantes de Morena, dicho por sus propios fundadores incluso. Es un movimiento que se gestó alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, y eso es algo innegable. No es que esté bien o mal, es la realidad. Es un movimiento en donde te podías topar a un Víctor Toledo, por ejemplo, con toda la trayectoria que tiene el maestro Víctor Toledo, pero a un Alfonso Romo también, con todo lo que es Alfonso Romo. Te podías topar en un mismo gabinete a una Tatiana Cloutier, con todo lo que es Tatiana Cloutier y el apellido de la propia Tatiana Cloutier, ¿no? Y las relaciones de la propia Tatiana Cloutier con el mundo empresarial, y te podías topar directamente, ¿no? En el mismo gabinete con una Rosicela Rodríguez. Es decir, Morena tiene muchas voces alrededor que no expresan a la izquierda como tal, o a la derecha como tal, o al nacionalismo como tal. Y son voces que estaban alrededor de un liderazgo bastante fuerte, un liderazgo bastante carismático, un liderazgo bastante exitoso, un liderazgo que modificó muchas de las cosas en este país, que marcó un antes y un después para millones y millones de mexicanos, pero un liderazgo que hoy por hoy ya no está. Entonces, al momento que ya no está ese liderazgo, se puede replicar un fenómeno como pasó en un momento dado, por supuesto, en Argentina con el peronismo. Se puede dar algo como pasó en Sudáfrica con el propio Mandela. Es decir, se puede presentar que al no estar ese líder como tal, haya diferentes grupúsculos o diferentes facciones que decidan, por supuesto, asumir un mayor protagonismo. El maestro Armando Bartra, en una entrevista que nos dio a nuestro canal de YouTube, decía algo muy cierto. Los pleitos en Morena se pueden dar, o en la 4T, por los puestos, por las elecciones como tal. Y eso es cierto. Ahí es donde el partido o el movimiento tendrá, por supuesto, que saber canalizar en un momento dado esas diferencias. Pero esto nos lleva a que, a final de cuentas, hoy por hoy, por ejemplo, el senador Gerardo Fernández Noroña ya está construyendo su candidatura. Y es muy loable, ¿eh? Y yo no lo digo de manera negativa. Noroña está ya construyendo su candidatura. Que llegue o no llegue ya es otra cosa, ya habrá que esperarlo, pero ya lo está haciendo. Del otro lado, hay un grupo formado por Ebrard, por Adán Augusto y Ricardo Monreal, del cual se sabe perfectamente desde antes de las elecciones, y los tres son personajes que, con excepción de Monreal, los otros dos consideran de una u otra manera que todavía tendrían alguna posibilidad de competir por la silla del Águila en el 2030. Está el otro grupo, que es el grupo de la sangre, como se le define, de Luis Alcalde, de Andrés López Beltrán, quienes están ya precisamente posicionados en lugares de poder. Y está el mismo grupo de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí me parece que habrá tarde que temprano una decisión en Morena que, insisto, va a ser muy natural, va a ser normal, porque va a pasar que algunos dirán, yo soy el heredero del obradorismo por sangre, yo soy por ideología, yo soy por cercanía, yo soy por política, por cuestión política. Entonces, cada quien querrá asumir ese protagonismo como tal, y de ahí saldrán precisamente la oposición. Insisto, es algo normal en política. Con un movimiento es tan grande y crece tan rápido y gobierna tanto en tan poco tiempo, es normal que cuando ya no esté ese liderazgo, que es el que los aglutinaba como tal, haya escisiones. ¿Esto es negativo? No, es política. A final de cuentas, es un proceso político, y tarde que temprano se va a tener que presentar. No por eso quiere decir que un movimiento se fracture, o que un movimiento se hunda, o que un movimiento se traicione. No, simplemente no hay espacio para la ambición de todos, no hay espacio para los intereses de todos, y habrá quienes consideren tener el liderazgo suficiente y la capacidad suficiente para salirse y buscarlo por su propia vía. Ebrard no se fue por Andrés Manuel López Obrador.
Esa es la realidad. Yo no sé qué tanta éxito hubiera tenido Ebrard, la verdad creo que no mucho, ya en la oposición, creo que hubiera fracasado rotundamente el Movimiento Ciudadano, eso me parece que también lo valoró, y valoró algo muy importante, tanto Ebrard como Monreal, no lo creas, toparse con López Obrador, porque el hecho de salirte de Morena era toparte con López Obrador en un escenario político electoral en donde el presidente los iba a deshacer, así de sencillo. Entonces, me parece que ahora que no está Andrés Manuel, estos personajes pueden pensar o imaginar que tienen esa posibilidad como tal de acceder a otro tipo de situaciones. Para mí es eso, para mí sí habrá una decisión tarde que temprano en el partido Morena, veremos qué tan tarde o veremos qué tan temprano y esto se irá fraguando o se irá viendo de aquí al 2027, que después de 2027 será cuando se prendan todas las alertas rumbo a lo que se buscará para el 2030, ¿no? Jesús Escobar, periodista y analista político. A reserva de lo que desees agregar, te agradezco muchísimo por este martes de No te cases ni te embarques. No, hombre, que Alex, de verdad para mí un verdadero placer y te lo digo muy en serio, compartir este espacio contigo. Eres una de las voces necesarias, de las nuevas voces que son fundamentales en todos los espectros mediáticos, porque vaya que se necesita refrescar también con gente inteligente, preparada, comprometida, como es tu caso y como es todo el equipo de Julio. Así que un fuerte abrazo y feliz de la vida de estar con ustedes. Muchísimas gracias y mi admiración siempre.